esta noche y hablar acerca de lo que se me ha pedido por parte de Sanofi, que es el tratamiento inyectable en diabetes tipo 2, hablar un poquito acerca de los beneficios de la formulación de glargina U300, sobre todo en lo que es la disminución en el riesgo de hipoglucemia. Muchas gracias por acompañarnos. He querido empezar comentando o partiendo de algo que es a lo que nos enfrentamos hoy en día. Como sabemos, pues estamos viviendo una situación completamente anómala, pues y la consulta también se torna un poco diferente. Y les he querido presentar el caso de un paciente que vi en el transcurso de la semana pasada. Se trata de Ricardo, un paciente de 92 años que me contactan para poder realizar una teleconsulta. Evidentemente, por la edad y los riesgos que tenemos hoy en día en acudir a los hospitales, pues lo ideal sería aplicar el servicio de teleconsulta a este tipo de personas. Ricardo tiene antecedentes de Parkinson, tuvo también un CA de colon, recibió tratamiento quirúrgico. Posteriormente ha ido desarrollando una serie de comorbilidades investigando cuál es el tratamiento que lleva Ricardo, pues se encuentra medicado con bicarbonato para el tratamiento de la diabetes. Yo sé que algunos se sorprenderán, se encuentra recibiendo Amaril de 4 miligramos, recordando que tiene 92 años y también una enfermedad renal crónica. Normolac, vitamina D, eritropoyetina y Cinemet. ¿Cuál es el motivo de consulta? Pues que en estos últimos días el señor Ricardo ha tenido una neumonía por aspiración por un problema de glutorio. Y comienzan a hacer un poquito control glucémico y se dan cuenta que tiene la glucosa a las 5 de la tarde en 270. Deciden, además de su Amaril que lo toma por la mañana, agregan 14 unidades de insulina basal. A las 2 horas de haber medido la glucosa, le vuelven a medir y como lo encuentran con 308, deciden agregar 6 unidades más. A las 10 de la noche, nuevamente le miden la glucosa, tiene 235, a la 1 de la mañana 140 y amanece con glucosa de 76. Recibe nuevamente su dosis de Amaril, a las 10 de la mañana reporta 76, a las 6 de la tarde 85 y evidentemente, sin haber recibido insulina en este segundo día, a las 0 horas tiene una glucosa de 59. Pasa al cuidado de personal de enfermería, le dan jugo y posteriormente tiene 68, le dan nuevamente jugo y con esto Ricardo amanece con una glucosa de 70. Los invito a pensar qué sería lo mejor para Ricardo y así iremos desarrollando el transcurso de la charla. Bueno, la agenda que vamos a ver en los próximos minutos es hablar un poquito de las barreras de insulinización, las características de las nuevas insulinas que han venido a ayudarnos con problemas no resueltos, cuáles son o quiénes se benefician, cuál es el perfil clínico para beneficiar a los pacientes y qué pasa también en la vida real cuando ya el paciente sale de un estudio. Y bueno, como sabemos, la diabetes se ha incrementado, definitivamente es una pandemia, sigue increciendo. El control glucémico, como comentaba el doctor Solís, pese a los avances que tenemos en tecnología y en nuevas moléculas, sigue siendo subóptimo. ¿Y por qué? Porque la hipoglucemia hoy por hoy es un obstáculo para insulinizar a nuestros pacientes y alcanzar las metas de control. A veces insulinizamos, nos falta titulación, por lo tanto encontrar un balance entre llegar al control glucémico sin aumentar el riesgo de hipoglucemia constituye un reto y que requiere de muchísima paciencia y amor a la profesión. Y definitivamente, como les comentaba, cada vez se van resolviendo necesidades insatisfechas con las nuevas moléculas que tenemos. Como lo comentábamos, pues la diabetes cobra muchísimas vidas. 4.2 millones de personas murieron en el 2000, según el reporte de la IDF para el 2019 a causa de la diabetes o complicaciones de la diabetes. Los gastos que la diabetes importa al sistema de salud son de 760 billones y esto en relación con el 2017 pues ha tenido un incremento del 4.5%. Que dentro de este panorama tan oscuro, que es lo bueno, es que definitivamente las complicaciones de la diabetes se pueden prevenir, pero la forma de que podamos disminuir las complicaciones propias de la enfermedad es que alcancemos un buen control glucémico. Y además, que no nos olvidemos de las otras comorbilidades y de las otras metas del control para disminuir la mortalidad cardiovascular, una de las principales causas de muerte de las personas con diabetes. Y bueno, aquí en el mapa de la IDF, evidentemente, un incremento en todas las regiones
y Latinoamérica, Centro y Sudamérica, lamentablemente están dentro de las áreas que tienen un mayor incremento en los casos de diabetes. Esto tiene una repercusión clínica importante porque sabemos que los pacientes que tienen diabetes pues van a vivir menos. Y si un paciente tiene diabetes, pues su expectativa de vida será 6 años menos, y si a esto el paciente se suma ya un evento cardiovascular, la expectativa de vida disminuirá en aproximadamente 12 años. Por lo tanto, según el INEC, la expectativa de vida para el 2017 de 76 años. Si nuestro paciente tiene diabetes, probablemente llegue a los 70, y si a esto le sumamos un compromiso cardiovascular, probablemente su desenlace sea a los 64. Pero más allá de esto, la calidad de vida de los pacientes con diabetes se ve deteriorada. Y si este paciente se van sumando complicaciones, comorbilidades, amputaciones, ceguera, pues definitivamente va a tener una expectativa de vida corta y una mala calidad de vida, que es lo que queremos evitar. Entonces, muchos pacientes, ya nos comentaba esto el doctor Solís en la presentación, no alcanzan las metas de control glucémico. ¿Pero por qué no alcanzan? Porque nos retrasamos en tomar las decisiones. Todas las organizaciones nos hacen hincapié en vencer la inercia clínica y no retrasar la insulinización. Sin embargo, en este estudio de aquí, vemos que la mayoría de pacientes, que un 42% de los pacientes se insulinizan cuando tienen hemoglobina glicosilada más del 9%. Recién ahí es cuando decidimos utilizar una insulina basal, probablemente porque ya fallaron todas las opciones que teníamos antes y ahora decidimos que es el mejor momento. Y en algunos estudios se ha demostrado que la inercia terapéutica puede llevar a un retraso en la insulinización de aproximadamente 9 años. Por otro lado, ¿qué es lo que pasa? Ya insulinizamos a nuestro paciente y lamentablemente un porcentaje bajo, 21% de los pacientes en este estudio que se realizó en 5 países de Europa y Estados Unidos, solamente el 21% de los pacientes alcanzaron la meta a los 3 meses. Y para los 24 meses, el 28% alcanzaron la meta, menos de 7%. Y fíjense que esto es dentro de estudios. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Que probablemente iniciamos la insulinización y ahí nos quedamos. Entonces, el objetivo es que damos el primer paso, que debe ser temprano, empezamos la insulinización y de forma progresiva vamos haciendo la titulación con el objetivo de vencer la inercia. Y si con una insulina basal no lo alcanzamos, pues tenemos nuevas moléculas, como nos acaba de comentar el doctor, y en casos de que los recursos no lo permitan, pues tenemos también insulinas de acción rápida, que sería una opción bastante buena. Pensaríamos que esto es un problema únicamente de las personas con diabetes tipo 2, pues lamentablemente no es así. Las personas con diabetes tipo 1 pues también sufren el mismo problema, un control subóptimo de la glucosa. Y no nos pasa acá en Ecuador, pasa a nivel mundial. Y aquí los resultados del estudio de los Estados Unidos, de la base de datos de registro de los Estados Unidos para personas con diabetes tipo 1, entre 1 y 93 años de edad. Aproximadamente 22.697 pacientes, y la minoría o un porcentaje muy bajo alcanzan hemoglobina glicosilada por debajo de lo que se recomienda de forma general en individuos adultos menor del 7%. Y vemos que en la etapa de la adolescencia y adultos jóvenes, pues el control todavía es mucho más deteriorado. Y fíjense que pensaríamos que con el paso de los años y con la tecnología estamos mejor, pero lamentablemente los gráficos no nos dicen lo mismo. Aquí podemos ver que la curva de entre el 2016 al 2018 es todavía mucho más empinada y está un poco más distante que la curva del 2010 al 2012. Podría ser que ahora podemos disminuir la variabilidad glucémica y que eso refleja la curva, pero definitivamente no lo sabemos. Lo que sabemos es que pese al uso de bombas de insulina y monitoreo continuo de glucosa, todavía muy pocos pacientes con diabetes tipo 1 alcanzan la meta de control glucémico. Y si tenemos un paciente con diabetes tipo 1 y que tiene hemoglobina glicosilada por arriba de 9, los estudios han demostrado de que es un paciente con un alto riesgo de internarse por cetoacidosis. Entonces, sí, como sugerencia que los pacientes con diabetes tipo 1, al ser un poco más complejos, sí sean remitidos al endocrinólogo para un mejor manejo de la diabetes. Entonces, la realidad de las personas con diabetes, tanto tipo 1 como tipo 2, es que no estamos alcanzando los objetivos que nos proponemos. Y por esto, el ADA ya desde hace algunos años nos viene proponiendo ir modificando nuestra conducta y nuestro manejo al paciente.
y se nos presenta este algoritmo bastante llamativo que seguramente ustedes lo conocen, en el cual se nos invita a que el centro de nuestra atención sea el paciente y que el objetivo final sea optimizar su calidad de vida y disminuir o prevenir la aparición de complicaciones o finalmente retrasarlas lo más que podamos. Y para eso necesitamos individualizar al paciente, individualizar el tratamiento, elegir fármacos que nos permitan lograr beneficios más allá del control glucémico. Beneficios como disminuir el riesgo de hipoglucemia, tener un menor impacto en el peso y evidentemente lograr un mejor control metabólico y así también diferenciar bien a aquellos pacientes que ya tienen compromiso cardiovascular. Es importantísimo que en nuestros centros de trabajo, ustedes que tienen quizá la posibilidad y formar un equipo médico, que este equipo se conforme en los lugares de atención primaria, equipos que vayan encaminados a la educación de las personas con diabetes. Está completamente demostrado que si creamos equipos de educación, vamos a tener mejores resultados que pueden perdurar a largo plazo. Y eso es lo que se refleja en este cuadro azul. Con el equipo, con el paciente, con el familiar, vamos a desarrollar un plan realista, medible y ajustado a cada paciente de forma individual. Luego vamos a poner en ejecución el plan, pero no se nos puede olvidar que cada vez que viene el paciente tenemos que revisar y saber cómo está la ejecución de ese plan. Y debemos investigar al paciente si está haciendo ejercicio, cuántos pasos está caminando, si es que esa recomendación le hemos dado, cómo está su presión arterial, cómo están sus lípidos y que no se nos olvide revisar el monitoreo de glucosa, los controles que le pedimos que el paciente traiga y en base o con base en esos resultados nosotros podamos tomar mejores decisiones que vayan a mejorar la calidad de vida del paciente. Y finalmente, como todo plan, si el plan no me lleva al objetivo, pues debo modificar el plan y reestructurarlo para alcanzar los objetivos propuestos en el control del paciente. Entonces, lo que necesitamos es empoderar al paciente y a su equipo familiar para un mejor cuidado de la diabetes. Y esa palabra de aquí viene en la descripción del ADA, que son los que nos hacen año a año las recomendaciones. Entonces necesitamos pacientes más motivados. En este gráfico de aquí he querido resaltar únicamente, ustedes lo deben conocer, y es el algoritmo que se nos propone para atender a nuestros pacientes dependiendo del lado izquierdo, si el paciente tiene compromiso cardiovascular, elegir moléculas que vayan a dar beneficio en este tema, y si el paciente no lo tiene, pues tendré otras opciones que no de forma obligatoria me llevan a prescribir una de estas moléculas. Este círculo de acá hace referencia a las primeras diapositivas y es que por ningún motivo permitamos que la inercia terapéutica nos impida intensificar el tratamiento. Y como podemos ver en las diferentes poblaciones, es decir, incluso en aquellos pacientes de alto riesgo cardiovascular, pues el uso de insulina en un momento puede ser una conducta que debamos asumir y debemos hacerlo de alguna manera segura, y aquí justamente nos sugiere que podría hacer uso de análogos de la insulina que han demostrado su seguridad cardiovascular. Y es por eso que ahora tenemos moléculas eficaces y seguras. Entonces, ¿cómo voy a intensificar el tratamiento o la terapia inyectable de los pacientes? Pues lo primero que tengo que saber y la tranquilidad que tengo que darle al paciente es que después de una larga evolución de la diabetes, desde el momento del diagnóstico, que probablemente hay una historia previa, hasta cuando yo tengo que ir intensificando, probablemente después de 5 o 10 años, los pacientes han fracasado a los antidiabéticos orales y no estamos alcanzando la meta. Y que esto es una evolución natural de la diabetes en la que la reserva de la célula beta en su producción de insulina ha disminuido y por lo tanto, yo siempre les digo a los pacientes, tenemos la ventaja de vivir en una era donde tenemos insulina y podemos prolongar la vida de ustedes de una manera eficiente y segura. Entonces debemos transmitir esa tranquilidad al paciente para que se adhiera a la terapia con insulina. Entonces, si yo inicio tempranamente una insulina basal, que en este momento es la propuesta, pues probablemente puede estar mucho más tiempo solo con una basal, pueda tener una menor ganancia de peso, menos riesgo de hipoglucemia, así yo dejo pasar mucho tiempo y voy a necesitar esquemas más complejos y más difíciles de manejar. Entonces, si mi paciente está con una hemoglobina glicosilada por arriba de la meta, pese a que ya lo tengo con 2
o 3 antidiabéticos orales, pues es el momento en que se decida dar el paso a una terapia inyectable. Como comentaba el doctor Solís, se debe considerar un análogo de GLP-1, de receptor de GLP-1 como primera opción. ¿Por qué? Porque ya nos habló de toda la evidencia que tenemos. Además, que el riesgo de hipoglucemia prácticamente es bajo, o podríamos decir que si no se asocia con sulfonilureas o insulina, prácticamente nulo, y también gracias a un impacto negativo, un impacto, digamos, positivo en el peso, favoreciendo en algunos casos la pérdida de peso. En cuanto, si me voy a fijar en el valor de hemoglobina glicosilada, si mi paciente tiene una hemoglobina glicosilada por arriba de 10 o 2% por arriba de la meta que yo le he propuesto al paciente, pues puedo considerar la terapia inyectable más un análogo del receptor de GLP-1, es decir, la terapia combinada como nos comentaba el doctor Solís. Por otro lado, hay 3 puntos donde yo no debo retrasar por ningún motivo la insulinización, aunque después yo pueda reconsiderar esa conducta que he tomado. Y es aquellos pacientes que tienen una hemoglobina glicosilada por arriba de 11, aquellos pacientes que tienen síntomas de glucotoxicidad o catabolismo, es decir, que vienen y están con pérdida de peso, poliuria, polidipsia, visión borrosa y que nosotros los vemos y francamente decimos este paciente necesita insulina. Y si nosotros tenemos la duda de que se trate de un paciente con diabetes tipo 1, lo ideal es que yo insulinice a ese paciente hasta que pueda tener un completo protocolo de estudio y termine sabiendo si es 1 o 2 y pueda reconsiderar mi apreciación. Entonces es el momento de agregar una insulina basal. Si yo elijo una insulina basal, hoy por hoy tengo moléculas con las que el riesgo de hipoglucemia es bajo. Además, yo debo enseñar al paciente la autotitulación, ya que esta de forma segura me va a permitir ir logrando el objetivo de control glucémico, empezando por una adecuada glucosa de ayuno. Entonces, yo le puedo recomendar al paciente ir aumentando 2 unidades de insulina cada tercer o quinto día según el control de glucosa de ayuno y según la meta que yo tenga para este paciente. Por otro lado, también si el paciente ya se encuentra con un análogo del receptor de GLP-1 o no lo toleró, o si el paciente prefiere insulina o por el tema de costo no se puede el análogo, pues también esa opción la conducta, el camino es que yo me pase a una insulina basal, enseñar autotitulación e ir de a poco llegando a la meta de glucosa de ayuno. Y es así como yo debo empezar la intensificación con una terapia inyectable en personas con diabetes tipo 2. ¿Cuál es el principal temor de la insulinización? Bueno, esto lo vivimos todos y definitivamente es el miedo a la hipoglucemia. Y si vemos en esta diapositiva, pues la hipoglucemia en el mundo real todavía pues es mucho más aparatosa y alta que lo que vemos dentro de los estudios clínicos. Y vemos que la hipoglucemia total se presentan hasta 73 eventos paciente año en personas con diabetes tipo 1 y 19 eventos paciente año en personas con diabetes tipo 2, siendo también nada despreciable la cantidad de personas que presentan hipoglucemia nocturna. Y los pacientes con diabetes tipo 1 hasta en un 14% reportan que han tenido un evento de hipoglucemia severa y 8.9% de los pacientes con diabetes tipo 2. ¿Qué es una hipoglucemia severa? Aquella que el paciente no la puede resolver por sí sola y que requiere que sea atendida en una sala de urgencias o por un equipo personalizado. Entonces, el sufrir estos eventos definitivamente es bastante desagradable para el paciente y para la familia del paciente. Entonces, la hipoglucemia aumenta la mortalidad y incrementa también los cuidados de salud. Entonces, incrementa los costos en atención de este paciente y definitivamente va a ser una barrera importante para que nosotros alcancemos el buen control en los pacientes. Como vemos aquí, el costo estimado de cuidados de salud en personas con diabetes que ingresan por hipoglucemia es de $17,564 aproximadamente. Puede que los pague el paciente, un prestador, el seguro, pero ese es el costo estimado. Y fíjese que aquí llama bastante la atención que el área que presenta mayor gasto por tratamiento de hipoglucemia son justamente es Latinoamérica. Entonces, probablemente tenemos buenos recursos, buenas insulinas, pero quizá también nos está faltando un poco de educación en sobre cómo prevenir y tratar una hipoglucemia.
¿Cuáles son los grupos de mayor riesgo para hipoglucemia? Como ustedes pueden notar aquí, pues evidentemente la hipoglucemia es mucho más deleteria y aumenta el riesgo en personas que tienen una enfermedad renal crónica establecida, y conforme su tasa de filtrado glomerular va disminuyendo, pues la probabilidad de hipoglucemia va aumentando. Los adultos mayores son pues evidentemente personas frágiles y requieren una atención especial, y debemos ser muy cautos en la titulación con estos pacientes. La hipoglucemia también produce un síndrome de cansancio y fatiga en los pacientes, y esto a su vez se genera un círculo vicioso, que el paciente que presenta hipoglucemia incrementa el riesgo de una nueva hipoglucemia. Esto puede deberse a que tenemos terapias limitadas, o a que los pacientes tienen una evolución muy larga de la diabetes, a que tienen una mala percepción de la hipoglucemia, y todo esto aumenta el riesgo de que el paciente sufra una hipoglucemia severa. Y esto clínicamente pues se va a repercutir evidentemente en una menor adherencia del paciente al tratamiento, un peor control glucémico, más riesgo de hospitalizaciones, y en la calidad de vida, pues estos pacientes van a tener una calidad de vida muy deteriorada. ¿Cuáles son otras poblaciones que debemos estar atentos a la presencia de hipoglucemia? Son el embarazo, los extremos de edad, si el paciente tiene muchas comorbilidades o polifarmacia, y también pacientes que tengan una evolución muy larga de la diabetes y que además estén presentando hipoglucemias frecuentes. Y si tenemos pacientes con regímenes intensivos como personas con diabetes tipo 1, pues las hipoglucemias podrían ser mucho más frecuentes. ¿Cómo se traduce la hipoglucemia? Pues definitivamente el miedo de la hipoglucemia es la principal barrera para insulinizar o alcanzar la titulación. Si nosotros tenemos un paciente que está experimentando hipoglucemia, va a ser un paciente con miedo. Y el miedo a un nuevo episodio de hipoglucemia puede conducir a un deterioro total del control. ¿Y por qué? Porque el paciente va a sentir que ya no desea controlar o ser tan estricto en su control glucémico. Entonces él va a decir, prefiero no tener hipoglucemia a alcanzar la hemoglobina glicosilada que usted me propone. Porque definitivamente la hipoglucemia es desagradable y es una emergencia. Disminuye las ganas de intensificar la terapia. Hoy atendí a una paciente y le recomendaba usar insulina en la noche, ya que con el esquema no estábamos alcanzando las metas. Decía, doctora, ¿y si me baja la glucosa en la noche? Yo vivo sola, no me puedo levantar a comer. ¿Cómo alguien me ayuda? Entonces, evidentemente, ese es el miedo y el frenarse las ganas de poder intensificar por el temor a sufrir hipoglucemias, porque pacientes que ya la han experimentado definitivamente no quieren volverla a experimentar. Y esto va a generar una peor adherencia también a la dieta. ¿Por qué? Porque nos pasa que los pacientes nos dicen, no, es que como yo ya sé que a tal hora se me baja, yo mejor me como algo. O prefieren omitir una dosis de insulina porque sienten que es mucha la cantidad y que pues se les va a bajar la hipoglucemia. Entonces, los pacientes que tienen miedo a la hipoglucemia tienden a estar más altos para evitar hipoglucemia. Y esto pasa mucho en la noche. El paciente dice, no, es que yo tengo que irme a dormir por lo menos en 180, porque si no a la madrugada tengo que levantarme a comer. Entonces, estas son las historias que escuchamos todos los días, y este es el miedo a la hipoglucemia que nos impide alcanzar las metas de control glucémico. Y aquí vemos en este estudio también europeo más los Estados Unidos, cómo se observó que aquellos pacientes que tenían hipoglucemia en los primeros 3 meses de iniciar la insulina, a largo plazo tenían más eventos de hipoglucemia. Entonces debemos ser muy cuidadosos y cautos el momento que iniciamos insulina e irlo haciendo de una forma progresiva para no aumentar el riesgo de hipoglucemia. Cuando nos preguntan a los médicos también qué es lo que pensamos respecto a la hipoglucemia, aquí tenemos una pregunta bastante interesante que realizó Peyrot, alguien que investiga mucho sobre las barreras para la insulinización, y en una encuesta online que realizó, él pregunta, ¿trataría a mis pacientes de una forma más agresiva si no hubiera la preocupación por hipoglucemia? Y fíjense que el 79% de los especialistas afirma que definitivamente si pudiera tratarlo al paciente sin que tenga hipoglucemia, pues sería mucho más agresivo y buscaría alcanzar las metas, así como el 72% de los médicos de atención primaria. Entonces, ¿esto qué es lo que nos sugiere? Que si tenemos mejores herramientas, como insulinas con un mejor perfil, probablemente podríamos buscar más las metas de control glucémico.
Entonces, lo que buscamos es que la terapia sea eficaz y que de una forma equilibrada consiga un control glucémico óptimo a través de una adecuada hemoglobina glicosilada, sin una marcada variabilidad glucémica y también sin generar una carga tan pesada para el control de la diabetes. Y, por otro lado, lo que busco es reducir el riesgo de hipoglucemia para poder mejorar la adherencia al tratamiento, mejorar la titulación hasta llegar a mis metas y de esta manera pues reducir las comorbilidades y la reducción de la atención de pacientes en los servicios de urgencia por presentar hipoglucemia. Entonces, esta es una brecha, es una línea muy fina en la que debemos movernos para de forma segura llevar a nuestros pacientes a las metas de control glucémico. Y aquí, esta diapositiva lo que nos muestra es cómo ha sido la línea en el tiempo respecto a las insulinas. Desde que tenemos insulina NPH en 1946 y que nos ha salvado por muchísimo tiempo y que la seguimos usando debido a sus costos y porque nos permite alcanzar las metas de hemoglobina glicosilada. Sin embargo, pues tiene un perfil que no nos gusta mucho y su riesgo de hipoglucemia, el riesgo de hipoglucemia pues es mucho más alto. Para 1992 se aprueba, se comienza a comercializar glargina y definitivamente cambia muchísimo la calidad de vida de los pacientes, ya que nos muestra un perfil de seguridad mucho mejor, curvas menos pronunciadas y un tiempo de acción más duradero. Posteriormente, Detemir, con un perfil también bastante parecido a glargina y también muy buenas, podríamos decir equiparables. Posteriormente aparece Degludec, un análogo de insulina de segunda generación, que como ustedes pueden ver acá, todavía mucho más plano y logrando una mayor duración. Y para el 2011, y con su aprobación en el 2015 por la FDA, aparece Glargina, una insulina Glargina modificada, que nuevamente también viene a sorprendernos gracias a su mayor estabilidad y a su vida media más prolongada. Entonces es así como se han ido perfeccionando las insulinas con el objetivo de que el control óptimo lo logremos sin mayores riesgos para los pacientes. Entonces, ¿qué es Glargina U300? Es un análogo de insulina basal de segunda generación que va a tener una acción mucho más prolongada dada su modificación. Entonces, esta se va a precipitar y se van a formar unos depósitos más compactos que nos van a dar como resultado una liberación mucho más gradual y estable de la insulina a lo largo del tiempo, logrando una buena potencia en las metas y siendo muy segura en el riesgo de hipoglucemia. Entonces, como les comentaba, aquí tenemos la insulina Glargina Lantus, pues que es la primera que tuvimos como análogo, y esta con un pH de 4, que al ingresar al organismo va a formarse, va a precipitarse y se van a formar unos depósitos en el tejido subcutáneo como el que vemos aquí y que de forma progresiva ya este pH de 7 se va a ir liberando gradualmente a lo largo de las 24 horas. En algunos pacientes logra las 24 horas, en otros quizá no. Y aparece esta nueva formulación de Glargina U300 que es lo que han buscado es que volverla más concentrada para que de esta manera en un menor volumen tengamos una concentración similar, que se vaya a formar un depósito mucho más compacto en el tejido subcutáneo y que todas estas características, si vemos aquí el depósito es mucho más compacto en relación a Glargina U100, pues se va a producir una liberación de forma gradual y lenta desde la superficie de depósito, pasando luego a la circulación sanguínea y luego finalmente yendo al hígado a sufrir su metabolismo hepático. Y es así como esto nos da una insulina más plana, con menor variabilidad y con una vida de acción más larga de 19 horas versus 13 horas y con una acción más prolongada en el tiempo que sobrepasa las 24 horas. Aquí les quiero presentar pues cómo son las características de esta nueva presentación de insulina Glargina U300.
Aquí tenemos dos gráficas, una que se realizó un clamp euglucémico en pacientes con diabetes tipo 1, comparándose con insulina glargina. Y vemos que las concentraciones tanto de glucosa como de insulina glargina U300 son mucho más estables que las de insulina glargina U100. Y como podemos ver en la parte inferior de la gráfica, pues también lo que se observa es que el periodo de control de glucemia sobrepasa las 24 horas. Se comparó también con insulina de Gludec, como les comentaba, también una insulina de segunda generación, y se pudo observar en la línea verde igualmente concentraciones más estables de la insulina glargina U300 y menor variabilidad en la glucosa de aproximadamente un 20%, y las dos con una vida media prolongada más allá de las 24 horas. Entonces, demostró que sus características farmacocinéticas y farmacodinámicas permiten un control de la glucosa más estable y una vida media más prolongada de esta molécula. Gracias a esto, ¿cuáles son los beneficios que obtenemos? Es que el paciente debe inyectarse una sola vez al día la insulina. Ustedes recordarán que con glargina U100 con Lantus habían pacientes que requerían en algún porcentaje bajo 2 aplicaciones. Va a haber una flexibilidad en el horario debido a esta prolongación en su vida más allá de las 24 horas. Puede haber una diferencia de una ventana de tiempo de aplicación de más o menos 3 horas. Vamos a tener, debido a este comportamiento casi plano, un bajo riesgo de hipoglucemia, y pues esto nos va a permitir una fácil titulación de los pacientes. Entonces, glargina U300 tiene una liberación gradual y más lenta desde su superficie de depósito, un perfil de acción constante y prolongado que nos permite un control estricto de la glucosa en sangre aproximadamente por 30 horas. Y, como les comentaba, cuando se compara con el otro análogo de segunda generación, pues un perfil estable y una distribución bastante uniforme a dosis de 0.4. Y algo que ahora se toma muchísimo en cuenta cuando evaluamos más allá de la hemoglobina glicosilada es menores fluctuaciones intradía y entre días, es decir, menor variabilidad glucémica en la glucosa de los pacientes. ¿Cuál es el perfil clínico de los pacientes que se benefician? Bueno, glargina U300 ha desarrollado una serie de estudios para demostrar su seguridad y eficacia en varias poblaciones: adultos mayores, adultos con diabetes tipo 1, alto riesgo de hipoglucemia, personas mayores de 65 años y mayores de 75 años, embarazo, niños y adolescentes y enfermedad renal crónica. Entonces, a partir del estudio Edition, que lo tenemos del lado izquierdo, es como a partir de los resultados publicados en este estudio, es como cuando la FDA da la aprobación para que pueda ser usada. ¿Y por qué? Porque el estudio Edition se realizó en varias poblaciones y lo que se demostró es una reducción comparable en hemoglobina glicosilada versus glargina U100, que era en ese momento pues el tratamiento estándar. Menor riesgo de hipoglucemia severa o hipoglucemia confirmada en personas con diabetes tipo 2 y menor riesgo o un riesgo similar de hipoglucemia en diabetes tipo 1 versus glargina U100. Entonces ofrece características que comprueban su eficacia y ratifican su seguridad en la disminución de hipoglucemia. Entonces, es esto lo que llevó a su aprobación, y luego también, siendo muy ambicioso, se comparó para ver cómo era el comportamiento y la eficacia y seguridad frente a la otra insulina análoga de segunda generación. Y también se observó un similar control glucémico con glargina U300 versus insulina de Gludec, y también una reducción similar en lo que es la glucosa de ayuno. Incidencia y tasas de hipoglucemia en cualquier momento y nocturnas confirmadas fueron comparables entre las dos moléculas, es decir, bastante seguras las dos. Sin embargo, algo que llamó la atención es una menor incidencia de hipoglucemia confirmada en el periodo de titulación. Entonces, eso fue un dato bastante llamativo de los resultados. Y aquí, pues, el diseño del estudio Edition, que era evaluar la eficacia y la seguridad de glargina 300 versus glargina U100 en diferentes poblaciones, y es por eso que hay varios subtipos de Edition. Y el objetivo principal era demostrar la no inferioridad
de insulina glargina U300 frente a glargina U10 en la reducción de hemoglobina glicosilada a los 6 meses y un periodo de extensión de 12 meses. Y entonces aquí les comentaba, los estudios EDITION fueron 1, 2, 3. Estos 3 se desarrollaron en población con diabetes tipo 2. En el 1 tipo 2, con dosis de insulina más altas, esquema basal bolo, personas con mayor tiempo de evolución, más porcentaje de obesidad. En el EDITION 2, personas con insulina basal más un antidiabético oral que no sea sulfonilurea. Y en el EDITION 3, pacientes que no habían utilizado insulina y que se estarían iniciando y que tampoco usaban sulfonilureas. El EDITION 4 y el JAPAN 2 fueron en personas con diabetes tipo 1, que sería un esquema basal bolo intensivo, el JAPAN 4 y el JAPAN 1 en diabetes tipo 1 y el JAPAN 2 en diabetes en población japonesa. Y gracias a todo esto que estas son las características de la población, y gracias a todo esto fue que se logró demostrar un control glucémico consistentemente efectivo, la no inferioridad de glargina 300 versus glargina U100, que era el endpoint principal al 6º mes del programa EDITION, es decir, una similar reducción en el porcentaje de hemoglobina glicosilada. Se prolongó hasta el 12º mes del programa EDITION y se observa que este efecto demostrado y la no inferioridad se mantiene a lo largo del tiempo. Entonces, con esto demostraron la eficacia. Y por otro lado, al observar la tasa de hipoglucemia, la incidencia de hipoglucemia, tanto al mes 6 como el mes 12, alcanzando la hemoglobina glicosilada, el criterio de no inferioridad, se observó también una menor incidencia de hipoglucemia en los pacientes que estaban con insulina glargina U300. Entonces, se corroboró que es una insulina eficaz y segura. En diabetes tipo 1, como les comentaba en el EDITION y en el JAPAN 1, se logró confirmar también la no inferioridad en la reducción de hemoglobina glicosilada y también a favor la disminución en la tasa de hipoglucemias. Esto sí, a los 6 meses fue similar con las otras insulinas. Sin embargo, en el periodo de titulación sí se ve una tendencia a favorecer los resultados en glargina U300 en la disminución de hipoglucemias durante las primeras 8 semanas. Sí, de forma contundente en todos los pacientes en el periodo de titulación en los diferentes EDITION se demostró una menor incidencia de hipoglucemia nocturna en el periodo de titulación y en la hipoglucemia en cualquier momento. Y acá, eso es comparándose con insulina glargina. Y luego, como les comenté, el estudio BRIGHT, que buscaba compararla con otra insulina de segunda generación, y pues lo que se observó, evidentemente, es la no inferioridad en alcanzar la hemoglobina glicosilada con una reducción de 1.6% a las 24 semanas del estudio, demostrando no inferioridad, siendo eficaz en el control glucémico. En lo que es incidencia de hipoglucemia, pues se comportaron prácticamente igual, las dos con muy bajo riesgo de hipoglucemia. Sin embargo, como les comentaba, en el BRIGHT y en los EDITION, y en este caso particular en el BRIGHT, lo que se observó también es que en el periodo de titulación hay una menor incidencia de hipoglucemia en el brazo de glargina U300. Aquí les he querido mostrar cómo es la variabilidad de esta insulina y que definitivamente tiene una menor variabilidad en el comportamiento de la glucosa. Aquí podemos ver en la línea verde cómo son las fluctuaciones de glucosa a lo largo del día de pacientes que están con insulina glargina U300, y esto que se puede ver a través de monitoreo continuo de glucosa. Mientras que en la línea azul, si vemos con glargina U100, pues las fluctuaciones entre un punto y otro van a ser aproximadamente de 28 miligramos, y en el caso de glargina U300 de 13. Como vemos acá, estas dos gráficas, tanto los puntos oscuros como los círculos claros, son insulina glargina U300 aplicada en diferente momento, ya sea en la mañana y en la noche, y vemos que el comportamiento glucémico es prácticamente igual. Y eso no nos pasaba con insulina glargina, donde vemos
que sí existe un cambio en el comportamiento de la glucosa dependiendo el momento de aplicación, y esto pues le confiere una variabilidad glucémica mayor, y esto es lo que nos demuestran las insulinas de nueva generación, los análogos de segunda generación, y es su menor variabilidad glucémica. ¿Y por qué es importante la variabilidad glucémica? Porque hasta hace algunos años, y bueno, quizá todavía que en el país estábamos acostumbrados a valorar a nuestro paciente por hemoglobina glicosilada. ¿Y qué nos da la hemoglobina glicosilada? Un solo valor, solo una escena de la película. Y esto lo hacemos cada 3 meses y decimos, ¿está bien o no está bien? Pero no sabemos en dónde está el problema. Entonces, cuando nosotros hacemos uso del monitoreo continuo de glucosa, tenemos otras métricas que evaluar y podemos ver el comportamiento de la glucosa de manera continua. Y esto nos permite comparar, ver también qué fluctuaciones hay, cuánto tiempo nuestro paciente se encuentra con la glucosa entre 70 y 180, cuánto tiempo el paciente está por arriba de 180 y qué porcentaje de hipoglucemias tiene. Porque, como vemos en esta siguiente gráfica, aquí tenemos 2 pacientes con hemoglobina glicosilada de 8%. Diríamos que los dos están igual. Sin embargo, cuando aplicamos un monitoreo continuo de glucosa o buscamos algunas métricas como variabilidad glucémica o coeficiente de variación, podemos ver que este 8% o a veces hemoglobinas glicosiladas de 6% o 6.5% son expensas de una alta variabilidad glucémica. Es decir, nuestro paciente está en excursiones entre muy bajas y muy altas a lo largo del día y vemos una hemoglobina glicosilada no tan mala. Y por otro lado, vemos este paciente que también tiene 8%, pero que su variabilidad es mucho menor y su coeficiente de variación es menor del 36%, que es la recomendación, y que estas métricas las podemos sacar a través del uso de monitoreo continuo de glucosa o con algunos algoritmos especiales. Entonces aquí tenemos la presentación de Glargina U300, que muchos de ustedes probablemente la conocen y están familiarizados. Y pues este vial tiene 1.5 ml y tiene 450 unidades. El paciente puede llegar a una dosis máxima de 80 unidades, va a ir cambiando de unidad en unidad, pues y podríamos llegar hasta 80. Algo que es importantísimo y yo sí quiero recalcar y que me llamó mucho la atención en una publicidad de Glargina U300 en España, es que a veces hay pacientes que creen que conocen mucho de la diabetes hace mucho tiempo y van adquiriendo costumbres no muy recomendadas. Y, por ejemplo, puede pasar que el paciente crea que para sacar la dosis de insulina que queda en el final del vial y no desperdiciarla, o porque se le acabaron las agujas, puede sacar con jeringa y aplicarse. Eso no se puede hacer. Tenemos que alertar al paciente y decirle que esta insulina viene a una concentración diferente. Por lo tanto, si él saca con una jeringa, no vamos a saber la cantidad de insulina que se está aplicando y vamos a tener el riesgo de una hipoglucemia severa que puede ser fatal. Entonces, eso es algo que debemos recordárselo y enseñarle al paciente cuando iniciamos la insulina. Las plumas deben ser usadas con las agujas para pluma de insulina. Y bueno, la otra presentación que no la tenemos disponible en el país. Como les comentaba, estas insulinas de segunda generación, en este caso Glargina U300, nos permite una ventana de aplicación de hasta 6 horas, es decir, el paciente se puede poner cada 24 horas, más o menos 3 horas, sin que vayamos a tener una alteración en el efecto o una mayor incidencia en el riesgo de hipoglucemia. Entonces, eso también le da mayor flexibilidad al paciente. Varias poblaciones estudiadas, como les comentaba, adultos con diabetes tipo 1, función renal disminuida, adultos mayores, embarazo y el Edition Junior, que sería niños a partir de los 6 años de edad. Por debajo de esta edad no tiene indicación. Y haciendo una titulación adecuada, pues se pueden alcanzar las metas. Y finalmente, el impacto en la vida real, pues el paciente que está en los estudios, pues probablemente va a tener menos riesgos, pero aquel que ya se lanza a la vida real y que tiene que vivir corriendo, luchando con sus horarios de comida, la actividad física, el ayuno, el salir a hacerse exámenes, pues todo eso va a hacer que probablemente el comportamiento sea diferente y los resultados puedan variar un poco. Entonces, se han diseñado algunos estudios en la vida real para ver qué es lo que pasa con el cambio de una insulina basal
a glargina U300, y principalmente son todos los estudios de LIVER. En este caso les voy a hablar de LIVER 2, que lo que demostró es que aquellos pacientes que se tomaron de toda una base de datos de los Estados Unidos de aproximadamente nueve redes y de varios expedientes clínicos, pues lo que se observó es que los pacientes, al pasarse de una insulina basal a glargina U300, pues tuvieron un similar control glucémico, es decir, fue comparable la reducción de hemoglobina glicosilada a los 6 meses del estudio, es decir, en la vida real se corrobora su eficacia y con menor riesgo de hipoglucemia luego de hacer el switch de otra insulina basal a insulina glargina U300 con una reducción de los eventos de hipoglucemia del 19%. Entonces, lo que vimos anteriormente en todos los estudios, pues también se presenta en la vida real. Y esto cómo se impacta y qué es lo que se ha visto de manera muy importante, es que los pacientes van a tener un menor riesgo de hipoglucemia que los lleve a una visita de urgencia. Es decir, los pacientes que hicieron el cambio tuvieron menor hospitalización frente a la insulina basal que tenían previamente, menor visitas al servicio de emergencia, asistencias ambulatorias u hospitalizaciones por algún evento de hipoglucemia. ¿Y esto cómo se ve reflejado? En un ahorro al sistema sanitario de $1,439 por paciente. Entonces, ¿qué se demostró? Una menor tasa de hipoglucemia, como les comentaba, del 19% en los pacientes que en la vida real rotaron a glargina U300 en los 6 meses posteriores al switch. Y a su vez, un menor riesgo de hipoglucemia relacionado a hospitalización de un 33%, consultas al servicio de urgencia menos un 38% y visitas ambulatorias 23%. Por lo tanto, los estudios en la vida real demuestran una reducción comparable en hemoglobina glicosilada, tasas más bajas de hipoglucemia, tasas comparables de hipoglucemia frente al análogo de segunda generación de Gludex y disminución evidentemente de los costos por atención de una hipoglucemia, ya sea de forma ambulatoria o en emergencia. Y los invito ya cuando tengan por ahí un poquito de tiempo a revisar las últimas recomendaciones de la ADA del 2021 y prestar un poco de atención a ese grupo vulnerable de adultos mayores que nos enfrentamos en la consulta y que requieren un trato especial porque están acechados por múltiples enfermedades, que hagamos una adecuada evaluación médica, psicológica y funcional, que veamos si esos pacientes tienen deterioro cognitivo, si tienen polifarmacia, riesgos de caída, dolores persistentes, si están deprimidos, y que tomemos mejores decisiones individualizando cada paciente. Esta guía, este algoritmo está presente también en la ADA ahora 2021 de cómo simplificar un manejo tan complejo de la insulina en pacientes adultos mayores. Y pues la recomendación es que cuando no estamos alcanzando la meta y el paciente requiere insulina, empecemos con una insulina análoga, que prefiere una insulina, si podemos con una análogo, pues sí se nos recomienda insulinas que tengan un menor riesgo de hipoglucemia y preferentemente en adultos mayores que recomendemos la aplicación en la hora de la mañana en lugar de la noche, que evitemos correcciones antes de ir a dormir y que en lo posible tratemos de manejar a los pacientes con una insulina basal que la vayamos titulando cada 5 días aproximadamente. Si es que cada semana, si el 50% de los controles están por arriba de la meta, que yo suba 2 unidades, y si el paciente tiene glucosa también por debajo de 80, que yo disminuya 2 unidades hasta que vaya alcanzando mi objetivo de glucosa en ayuno según las comorbilidades del paciente, siendo seguros valores entre 90 y 150. Si no alcanzo la meta, pues sí se recomienda que yo trate de intensificar con algún fármaco vía oral para tratar de evitar esquemas muy complejos en esta población un poco más frágil. Y aquí les termino la historia contándoles qué pasó con Ricardo. Evidentemente, como quizá la mayoría de ustedes lo pensaron, suspendimos el Amaryl. Un paciente de 92 años no puede estar con una sulfonilurea. Es un peligro terrible de hipoglucemia y de hipoglucemia severa. Las posibilidades lo permitieron, le colocamos un monitoreo continuo de glucosa, iniciamos insulina glargina U300, más o menos un peso aproximado referido por la familia
de 60 kilos, así que iniciamos 12 unidades al día. Aquí tenemos cómo empezó, si ustedes se fijan, glucosa en promedio como de 200, y luego logramos una disminución bastante estable de la glucosa, y esto ha sido su comportamiento. Sí nos tocó en este día 13 de acá del sensor hacer un ajuste. La condición del paciente por su neumonía no ha sido la mejor, ha disminuido la ingesta, así que disminuimos nuestra dosis a 7 unidades al día, y el comportamiento es como lo vemos acá. Y es así como tratamos de optimizar el tratamiento y los recursos en los pacientes. ¿Cuáles son las conclusiones con las que yo quiero acabar esta charla? Es que no olvidemos individualizar las metas y el tratamiento de los pacientes. Debemos iniciar en el momento oportuno, no retrasemos la insulinización. La titulación es el siguiente paso. No nos podemos quedar en poner insulina y ahí llegué. Debo titular hasta alcanzar el objetivo. Debemos intensificar, evitemos la inercia clínica. Las insulinas de última generación, los análogos, nos permiten alcanzar las metas de una forma más segura para los pacientes y también más tranquila para nosotros. Glargina U300 ha demostrado similar eficacia en diabetes tipo 1 y tipo 2, con la ventaja de un menor riesgo de hipoglucemia, que es un aspecto importantísimo. Y finalmente, como algo personal, guiemos al paciente a tomar la mejor decisión, y definitivamente esto lo logramos solamente actualizándonos constantemente. Y termino con la frase que considero que es como debemos tratar de llegar cada día al paciente, y es que la educación no es parte del tratamiento de diabetes, sino que la educación es el tratamiento. Así que sigamos educándonos y sigamos transmitiendo esa educación al paciente para tener mejores resultados. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora Josefa Palacios, por su excelente conferencia y brindarnos sus valiosos conocimientos. Vamos a ver las preguntas. Hasta que haya preguntas, yo quería averiguarle, doctora, si nosotros estamos utilizando la insulina Yargina y debemos agregar otro antidiabético porque no hemos llegado a las metas, ¿cuál sería el mejor esquema? Bueno, fíjese que definitivamente podemos regresarnos a las guías, y la metformina siempre está en la línea principal de los algoritmos. Entonces, sí es conveniente que yo tenga un paciente. Esto me puede llevar a optimizar la dosis de insulina en el paciente. Entonces, la metformina es un recurso bastante bueno y económico del que puedo hacer uso en los pacientes que no alcanzo la meta. Aquí también es importante, al igual que la titulación, que no nos olvidemos que la dosis de metformina ideal es de 1.500 a 2.000 miligramos al día. Entonces, si yo voy a dar metformina y el paciente no tiene compromiso de su función renal, yo debo llegar entre 1.500 y 2 miligramos al día. Igualmente que la titulación que hago con insulina, debo hacer la titulación con metformina para que no hayan los efectos adversos. Entonces, yo empiezo con 500 miligramos 2 semanas, luego subo a 1.000 miligramos 2 semanas, luego subo a 1.500, y si no alcanzo la meta, puedo llegar hasta 2.000. Pero no sirve que yo tenga un paciente con insulina y con 500 de metformina, a menos que por su función renal esa sea la dosis recomendada para el paciente. Otra recomendación es que el paciente debe consumir la metformina con el estómago lleno, es decir, después de los alimentos, justamente para disminuir las molestias. Otra cosa importante es, en el algoritmo, si nosotros nos fijamos, yo tengo que clasificar bien al paciente. Y si mi paciente tiene enfermedad cardiovascular establecida o enfermedad renal crónica, o el paciente tiene insuficiencia cardíaca, el antidiabético oral de elección que yo debería elegir, el antidiabético oral que usted me preguntaba de elección, sería un inhibidor del SGLT2. Entonces, en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal o un infarto previo, yo debería elegir dapagliflozina o empagliflozina, que serían los inhibidores de SGLT2. Ahora, si el paciente ya se ha infartado, yo podría usar también un análogo del receptor de GLP-1, además de la insulina. Esa es una diferenciación súper importante. Si mi paciente es de alto riesgo cardiovascular, aún estando con insulina y en metas, yo debo agregar un inhibidor de SGLT2 o un análogo de receptor de GLP-1 que haya demostrado beneficio en estos pacientes.
Si no tiene esto y con la metformina no me alcanza, puedo elegir un inhibidor de DPP4, igualmente un inhibidor de SGLT2, y si lamentablemente por recursos no puedo, podría ser una glitazol. Si estoy con insulina, no es recomendable que agregue una sulfonilurea, es decir, no sería muy recomendable que agregue glibenclamida, glimepirida o gliclazida, porque sí aumentaría el riesgo de hipoglucemia. Entonces yo preferiría, según las recomendaciones, que no sea una sulfonilurea. Muy bien, muchas gracias, doctor. En vista de que no hay más preguntas en el chat, le queremos agradecerle, reiterándole pues el agradecimiento de todos los que estamos presentes. Muy valiosa su conferencia. Muchísimas gracias y a las órdenes siempre. Que tengan buena noche. Muchas gracias. A ustedes, compañeros, les invitamos para este día jueves 21 a la conferencia sobre el rol de los NOAS en el tratamiento de la fibrilación auricular y otras patologías cardíacas. Eso es todo por ahora. Muchas gracias. Que tengan una buena noche.